Si usted trajo Biblia, por favor, abra allí en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Qué bueno es el Señor. Este capítulo habitualmente lo hemos usado para los bautismos en agua, y no está mal usarlo, porque de alguna u otra forma cuando nosotros bautizamos en agua, bautismo, aunque es un hecho literal, tipifica algo simbólico, que es al momento cuando usted y yo recibimos al Señor y hemos muerto y hemos nacido a la nueva vida en Cristo. Solo que en el bautismo manifestamos de manera pública algo que lo vivimos o lo experimentamos en lo personal. Y de hecho todo el capítulo nos narra de la muerte. Yo quisiera hablar de la muerte. Yo sé que usted no vino a escuchar un mensaje de la muerte esta tarde, pero no es un velorio, no es un funeral. Pero vamos a hablar de lo que significa morir en Cristo. ¿Correcto? ¿Qué significa morir en Cristo? Pablo dice que nosotros tenemos un tesoro en un vaso de barro. La mayoría de las personas cuando a usted y a mí nos ven, ellos solamente ven el barro. Y hay barros que son menos o más bellos que otros, pero la esencia de la vida cristiana no es el barro, sino el tesoro que está dentro de ese barro, y ese tesoro es Cristo. ¿Cuántos creen eso? Dígale a la persona que tiene a su lado, no te equivoques, lo que tiene valor es mío, lo que está dentro de mí. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que antes lo vivía en la carne, hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo me llevé muchos años debatiendo el tema de la cruz. En mis tiempos de mozo, oraba a Dios para que golpee la casa un testigo de Jehová, porque mi debate con el testigo de Jehová era que la cruz eran dos palos cruzados, y el testigo de Jehová me discutía que la cruz no era cruz, sino que era un madero, que Cristo no murió en una cruz, sino que Cristo murió en un madero. Yo creo que Cristo murió en la cruz, pero por muchos años confundí lo que era la crucifixión con lo que es la cruz. Y la crucifixión es un hecho literal que ocurrió una sola vez en la historia de la humanidad, y eso ocurrió hace 2000 años, y fue cuando Cristo murió en la cruz. No obstante, la cruz no tiene relación quizás con lo que es la crucifixión,
del modo que lo quiero presentar. Porque Jesús dijo, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y Jesús aún no había muerto. O sea, ¿cómo Jesús puede hablar de la cruz sin aún haber sido crucificado? Lo que nos dice es que la cruz trasciende la crucifixión, considerando que Cristo murió antes de la fundación del mundo. Es decir, Cristo murió antes de la crucifixión. Y el elemento que Dios usa y tiene para lograr que ese vaso de barro sea quebrado y que el tesoro que está dentro de nosotros pueda expirar, pueda manifestarse, se llama cruz. Algunos tienen una cruz más personalizada, han patentado su cruz. Una hermana de la iglesia se me acercó hace unos meses atrás, feliz porque venía su esposo por primera vez a la congregación. Y más feliz que su esposo era yo. Me gusta cuando las esposas llevan a su marido a la congregación. Estaba muy contento hasta que ella me dice, pastor, le presento a mi cruz. Entonces yo la miro y dije, si eso fuese verdad, hubiesen muchos en la congregación que tendrían que presentar sus cruces. Porque cada persona asocia que cruz es personalizada en el problema que tú tienes. Tengo una cruz, pastor, mi hijo. Tengo una cruz, mi pareja. Hay otras personas que entienden que la cruz es el lugar de encomienda. Es decir, tú llevas tu carga a un lugar de encomienda para que la lleve a destino. Y mucha gente llega los días domingo, traigo mi carga, aquí está mi carga, se van, dejan la carga y el próximo domingo traen otra carga. Usted dirá, ¿y eso no es así? ¿Es malo? No digo que no sea así. Simplemente digo que ese es el nivel más bajo de lo que es la cruz. La cruz es mucho más que aquello. La cruz es el elemento que Dios usó como juicio al momento de separar lo que es la vieja creación de la nueva creación. Si hubo un juicio en la tierra, ese se llamó el diluvio de Noé. Pero cuando vino el juicio, Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el espíritu del hombre, porque el hombre ahora es carne. Punto suspensivo, dice, mas Noé halló gracia delante de Dios. Lo que Dios estaba diciendo, que a partir de allí Dios nunca más iba a tener una relación con el hombre, porque el hombre era carne. Pero Jesús dijo en Juan, y yo cuando fuese levantado, hablando de la cruz, atraeré a todos a mí mismo. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz, ese juicio fue más letal que el juicio de Noé. Porque cuando Cristo murió en la cruz, dice que Él desciende a las profundidades. Él le pisa la cabeza al diablo. Él le quita la autoridad. Él derribó la pared intermedia. Y dice que en su muerte, Él venció a Satanás. Le quitó el acta de los decretos que era contra nosotros y lo venció clavándolo en la cruz del Calvario. Es decir, en la cruz es un antes y un después. La cruz es el final de la nueva creación. La cruz es el final del viejo hombre. La cruz es el final del hombre natural. Pero la cruz, del mismo modo que es consumado, que es el final de algo, es el comienzo de la nueva creación. Es el comienzo del postrer Adán, que es Cristo. Es el comienzo de la vida del Espíritu. Y Jesús lo ve simplificado cuando Él le dice a Nicodemo, le dice, sabes, todas las capacidades que tú tienes te pueden traer hasta aquí, hasta el hombre natural. Pero para entrar al otro lado, tú tienes que entrar en otra dimensión, tienes que nacer de nuevo. Levante su mano derecha esta noche, por favor, o esta tarde. Diga conmigo, todas las capacidades me pueden llevar a cualquier lugar del mundo. Pero para entrar en el reino, debo nacer de nuevo. ¿Están de acuerdo conmigo? Tú debes nacer de nuevo.
No sé si usted entiende lo que significa la palabra camuflado. ¿Sí? Anoche tuve la bendición de vivir un evento en uno de los lugares de acá de Santiago, donde vino un ex deportista de béisbol brillante, y yo noté que cuando tú entras a ese lugar, nadie puede entrar camuflado. Todos necesitaban mostrar un ticket. Y yo miraba y me di cuenta que estaba todo rodeado de seguridad. ¿Sabes que a veces gente quiere entrar al reino camuflado, sin visa? Cuando yo entré a República Dominicana, a mí me timbraron el pasaporte, me lo visaron. Solamente con esa visa yo pude entrar. Tú puedes entrar, pero te van a pillar. Dile al que está a tu lado, si tú no has nacido de nuevo, te van a pillar. ¿Sí o no? Entonces Pablo en Romanos, aludiendo a lo mismo, dice, sabiendo esto. Pero cuando habla del saber, es una palabra griega que significa ginosko. Y es un conocimiento por experiencia. Es un conocimiento revelacional, es un conocimiento en tu espíritu. No es un conocimiento en la mente. Porque la mente funciona a propósito del tiempo y espacio, 2 más 2, 4. 1, 2, 3, tú no puedes del 1 saltarte al 5, es cronológico, la mente funciona así. Pero la vida del espíritu funciona en la intuición, es algo instantáneo. Por eso, tú comprendes cosas hoy en tu vida emocional que te ocurrieron hace 2 semanas atrás. Porque la mente es lenta. Hay cosas que uno vive en la intuición o en el espíritu que no tiene las capacidades ni los códigos humanos para poder explicarla. Por eso que Jacob demoró 14 años en volver al lugar donde peleó con Dios y él dijo, Jehová estuvo aquí y yo no lo sabía. O sea, que no le pase ni a usted ni a mí lo que le pasó a Jacob, porque nosotros no funcionamos en la emoción, en la vida almática, nosotros funcionamos en la vida del espíritu. Y las promesas del Señor en la vida del espíritu son en el sí y en el amén. Dios dice así, la iglesia dice así sea. Es decir, por el simple hecho que Dios lo declara, uno dice amén. ¿Están de acuerdo? Entonces, es un conocimiento por experiencia. Y Pablo lo dice en Filipenses de otra manera. Dice, a fin de conocerle a Él. Y el poder de su resurrección, y hace mención a Romanos 6, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo puedo yo llegar a ser semejante a Él en su muerte? Semejante, semejanza. Igual, mire hermanos, cuando entré acá por Santo Domingo, le contaba a los hermanos, me pasó un caso, voy entrando y la persona, me imagino que es un policía, comenzó a ver mi pasaporte. A esa altura yo estaba nervioso ya. Y le pregunto, ¿algún problema? Yo he venido otras veces acá. No, ningún problema, solamente quiero estar seguro que la persona que está acá es la misma que está allá. Porque la persona que está allá tiene que ser semejante a la que está acá. Levántese su mano, diga, yo tengo que ser semejante a Cristo. Porque cuando tú llegas a tu casa hoy día y las personas que están en tu casa comienzan a ver tu pasaporte espiritual y digan, tiene que ser semejante al que canta el domingo, al que salta el domingo, al que habla en lengua el domingo. Si no eres semejante, tú estás pasando camuflado. ¿Me explico bien o no? En Chile hay un término, Manuel debe conocerlo. Decimos que no te pasen gatos por liebre. Me doy a entender. Usted asócielo a los términos de usted.
que no te pasen gatos por liebre. Semejante a Él en su muerte. ¿Sabes qué significa cruz? Cruz significa morir con Cristo, ser sepultado con Cristo, resucitar con Cristo y entrar en la vida nueva que dice Romanos 6 con Cristo. Diga conmigo, la cruz tiene 4 componentes: muerte, sepultura, resurrección y vida nueva. No es solamente morir. Ya el hecho de morir es un problema en el cual cuando a ti se te va un ser querido, es todo una asociación interior donde tienen que combinarse el aspecto emocional, psicológico y espiritual, que aquella persona que un día estuvo en vida, tú nunca más la verás. Por eso hay un proceso de días en que la persona muere, hay un velatorio, posteriormente se va al cementerio. Y aunque tú estés en el velatorio de una persona, asociando y asumiendo que ya falleció, aún el aspecto físico de la persona está presente allí. Por eso los deudos cada cierto momento se paran, van y le ven, y aunque saben que no se va a levantar, aún tienen esa percepción que aún la están viendo. Esa persona murió, pero hay una etapa más difícil aún, y es cuando la llevamos al cementerio, y eso se llama sepultura. La Biblia dice que nosotros hemos sido plantados con Cristo, que hemos sido sepultados con Cristo. Por eso bautismo significa sepultura. Muerte, luego sepultura. Y la muerte de Cristo fue una muerte sustitutiva e inclusiva. No hubo ninguna razón encontrada en Jesús para que Él hubiese muerto. Mi madre me dice que años atrás, un predicador llegó a la congregación donde ella estaba, de esos predicadores antiguos, un evangelista, y el evangelista señalaba a la gente y le decía: Jesús murió por culpa tuya. Y justo en la congregación había un borrachito, y el borrachito se para y se arranca de la iglesia, y el portero lo ataja y le dice: buen hombre, ¿qué le pasa? Y dice: adentro mataron a uno y me están echando la culpa a mí. Pero más allá de la risa, porque me dio mucha risa, ¿sabes? Hay algo de cierto allí. Porque el culpable soy yo. No fue Jesús. Y fíjate que cuando Lázaro muere, Jesús no le llama muerte, dice: Lázaro, duerme. Porque en el mundo espiritual la única muerte que existe, ¿sabes cuál es? La muerte de Jesús. La única resurrección que existe, ¿sabes cuál es? La resurrección de Jesús. Todas las demás muertes no existen, porque dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por tanto, esa muerte es una muerte sustitutiva que me incluye a mí también, porque Él murió por mí. Y Pablo dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo. ¿Cómo puede decir ya no vivo y luego decir y lo que ahora vivo? Bueno, ¿está vivo o no está vivo? Sí, lo que murió fue la nueva creación, lo que murió fue el hombre natural, lo que murió fue lo adámico, pero lo que está vivo en nosotros es la vida del Espíritu, es la nueva creación, es la nueva criatura, es Cristo dentro de ti, y esa nueva criatura es la que comienza a forjar en tu vida. Pero primeramente necesitas ser sepultado. Y la palabra sepultado
significa que ha desaparecido, quitar los ojos, apartado de la vista, no verlo nunca más. Por eso es que para los patriarcas la sepultura era algo trascendente. Cuando Abraham estaba en vida con su esposa, Abraham no fue el esposo del año. Usted recordará que Abraham tomó a su esposa y prácticamente la prostituye en Egipto, con el rey de Egipto. Y este hombre tuvo luz de Dios en un momento determinado y él dice: tú no eres su esposa, tú no eres tu hermana, tú eres su esposa. ¿Cuántas esposas quieren tener un esposo así? Nadie. Pero cuando Sara muere, ¿sabes qué hace Abraham? Abraham hace un funeral de estado. Y él a los hititas le compra una propiedad. Y esa propiedad se llama Macpela. Y dice: y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpela frente a Manré. Esto es en Hebrón. Macpela significa duple, dos, de a dos. Y eso es profético para nosotros. ¿Por qué es profético? ¿Por qué da dos? Porque cuando usted es sepultado en Cristo, dice que fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Está escuchándome esta tarde? Fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Está escuchando? Es decir, estamos por la fe sepultados juntamente con Él. Murió por nosotros, fue sepultado por nosotros, resucitó por nosotros. Él murió una muerte que usted no podía morir. Y en el poder de la resurrección, Él vive una vida en usted que usted no podía vivir. Por eso que Él es mi vida. Pablo dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta en usted, luego usted será manifestado con Él. Y note lo siguiente: Él no habla de otra vida. Él le señala a usted y dice: cuando Cristo, vuestra vida. No se refiere a la vida suchea, a la vida humana. Se refiere a la vida superior, la vida de Dios que está dentro de usted. Y cuando usted lo identifica, está identificando a Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, está hablando del tesoro que está oculto en ese vaso de barro. La sepultura es algo trascendental. Por eso es que cuando Elías le profetiza a Jezabel, le dice: no serás sepultada y las carnes la comerán los perros. Jezabel es un espíritu, y aunque fue un hecho literal, Jezabel está en toda la Biblia y termina en Apocalipsis, en una de las iglesias de Asia. Era una humillación, una maldición no ser sepultado. Y por no ser sepultada, los perros se la comieron. Quiero hablar a tu espíritu los siguientes minutos y decir: si tú no te compenetras, no conectas en el sentido espiritual, que usted ya no vive, sino que Cristo vive en usted, y que usted ha muerto en Cristo, y que usted ha sido sepultada en Cristo. Pablo dice: si ustedes habéis muerto en Cristo, ¿por qué entonces andáis en los preceptos de la ley? Lo que trata de explicar el apóstol es lo siguiente. Volvemos a la ilustración. Si usted participó de un funeral, usted participó del velorio, y usted finalmente fue a la sepultura de una persona conocida, de algún familiar o de algún amigo, y usted no, eso no fue un hecho virtual, fue un hecho real, y usted viaja a Santo Domingo y encuentra a esa persona, ¿usted qué haría? ¿Qué pensaría? ¿Cómo reaccionaría? Usted se toma la cabeza, usted dice: me habré equivocado de funeral ese día, ¿habrá muerto o no habrá muerto? Pablo dice: si ustedes habéis muertos, ¿por qué entonces estás vivo para la ley? Porque alguien que ha muerto está muerto para la ley. Y las personas que no han sido sepultadas generalmente son las personas que viven en culpa, viven en condenación. Son esas personas que no pueden perdonar, son esas personas que emocionalmente nunca en dos aguas
doble ánimos. Si usted no es sepultado, créame una cosa esta noche, los perros de la depresión a usted se lo van a comer. Los perros de la angustia a usted se lo van a comer. Los perros de la condenación, de la culpa, a usted se lo van a comer. Usted puede estar esta noche acá, alabar al Señor, pero si usted no entiende que usted ya no vive, sino que Cristo vive usted, y dentro de usted está la manifestación más gloriosa y poderosa que este mundo necesita, usted siempre va a cargar con algo en su interior. Diga conmigo: muerte, sepultura, resurrección y vida nueva. Son los componentes de la cruz de Cristo. El que no toma su cruz todos los domingos, eso dice. El que no toma la cruz los martes y domingos, el que no toma su cruz cada día, usted cada día, al levantarse, usted tiene que vestirse del nuevo hombre y tiene que participar de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y entrar en vida nueva. El apóstol dice: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si no hay muerte, no hay vida. La primera manifestación es la muerte, para que se manifieste la vida. Entonces, si usted todos los días participa y toma la cruz, ¿qué está tomando? Usted no está tomando un palo, sea un madero o sean dos palos cruzados. Usted está tomando todos los días la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo y la vida nueva en Cristo. Usted todos los días está participando de aquello. Todos los días usted está muriendo al yo. Todos los días, todos los días. Todos los días la vida del Espíritu va adelante. Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo usa ese término, cuerpo de muerte, se refiere a una condena romana. Y esa condena romana dice así: cuando a alguien lo ponen en el cepo, le amarraban un muerto. Usted entenderá que amarrado al muerto, todo lo que hay en el muerto, la putrefacción, más temprano que tarde se va a traspasar a la persona que está viva y va a terminar matándola. Eso fue un hecho literal. Pero aunque es un hecho literal, Pablo lo habla de la carne. Así es la carne. Por eso que la cruz es la línea en la cual uno no puede pasar si no muere, si no es sepultado y no resucita y no entra en la vida nueva con Cristo Jesús, porque la carne te terminará matando. Yo golpeo este cuerpo, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, todos tenemos lucha. Le preguntaban a un pastor en una clase: pastor, un joven nuevo, ¿usted peca? Y este pastor se toma la cabeza y dice: piensa, si le digo que no, miento, porque si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. Y si le digo que sí peco, este joven va a pensar: usted no tiene autoridad moral para hacerme clase entonces. Y él dice lo siguiente: me levanto todos los días a luchar con mi pecado. Había un himno antiguo que hablaba de la cruz, y termino con esto, y decía así: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él limpió o Él lavó. La sangre de Cristo lava y limpia.
Pero la sangre de Cristo no mata al pecador. Nosotros nos quedamos con la sangre. Tu sangre, tu sangre, tu sangre. Pero la cruz mata al pecador. Lo que nosotros necesitamos ya no es que nos limpie solamente, sino que nos mate. ¿Están escuchándome? Porque si nos mata, Romanos 8 lo dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Lo entiende? Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna. Porque al estar en Cristo, yo estoy muerto. Diablo, arréglatela con Cristo. Bendito sea el Señor. Póngase en pie esta tarde. Abraza al que está a tu lado esta noche, dile, estás más hermosa, más hermoso que cuando llegaste. El tesoro se va liberando. Termino diciendo esto. Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir. Hemos predicado mucho de la primera parte. Yo creo que nos falta luz con lo segundo. Hay ganancia en la muerte. Por eso la Biblia dice que cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, siempre la muerte lleva consigo fruto. Si yo tuviese aquí en mi mano un clavel, sé que a las mujeres les gustan los claveles, la rosa, ¿cómo podríamos definir ese clavel? Esa es la glorificación de lo que un día fue una semilla que murió. En los momentos de quiebre, a veces son los mejores momentos donde estás capacitada para saltar a una dimensión distinta. Es posible que esta noche no estés en el mejor de tus días, no sea la mejor de tu semana, no estés en el mejor día de tu matrimonio. Hay situaciones que no se dan, las matemáticas no funcionan, la ecuación no funciona. Y tú dices, ¿cómo pude llegar a esto? Estás en el mejor momento para que Dios se manifieste. Sí, Señor. No tiene que ver contigo, no es tu esposo, no son tus hijos. Es para que la gloria del Señor se manifieste. Levanta su brazo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Queremos ir por todo lugar, Señor, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. No hay manifestación si no hay muerte, Señor. Y esto no es una crucifixión, esto es todos los días. Esto es todos los días, Señor. Todos los días. Bendice a cada persona que está esta noche en este lugar. Que tu Espíritu Santo trabaje en su interior. Activa los códigos del Espíritu en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Tu gracia sea operando de una manera distinta en cada cual. En el nombre de Jesús. Que hayan respuestas esta noche. Que sean descodificadas al interior de cada uno. Padre, generalmente nosotros en cada oportunidad estamos viendo dificultad. Tú eres distinto. Tú en cada dificultad estás viendo la oportunidad. Y la dificultad que cada cual carga este día es la oportunidad para que tú te puedas manifestar, Señor.
Oh, gracias. Gracias, participamos, Señor, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, pero para que finalmente la vida de Cristo sea manifestada a este mundo que tanto lo requiere y tanto lo necesita, Señor. Muchas gracias por este día. Gracias por esta tarde. Gracias por la semilla que has sembrado en nuestras vidas, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Abrace a 2 o a 3. Bendígalo esta noche.